אשר מלך בטרם כל יציר נברא רד נשא כחפצו כל אזי מלך שמו נקרא אלוהי הוא Tenemos 13 Javerim, Javerot. Habíamos quedado en este punto de la oración de Mar Bar Rabina. Y bueno, entrémosle. ¿Me oyen bien? ¿Confirmación del audio? Ok, bueno, esperemos que sí. Una aclaración, y esto es hasta chistoso porque me lo han preguntado. ¿Qué tiene que ver el mar con esto? Como si fuera una oración sobre el océano. No tiene nada que ver. Mar es, en arameo significa maestro, mister, señor. Entonces, Rabina fue uno de los últimos sabios del Talmud. Fue uno de los redactores del Talmud de Babilonia. Y su hijo simplemente se le conocía como Mar Bar Rabina. Y en Masejet Berajot hay una serie de oraciones que decían que los sabios del Talmud añadían después de la Amidá. Y la que tradicionalmente se ha registrado es la oración de Mar Bar Rabina. Esto no significa que sea la única. La oración de Mar Bar Rabina, hay otras oraciones. El Sidur Masorti israelí, se llama Va'anit Tefilati. Es un excelente Sidur, también está en app, Va'anit Tefilati. Tiene varias opciones, varias de estas opciones rabínicas. También, si ustedes han visto en mi Sidur, en el Kol Tuv Sefarad para principiantes, esta oración simplemente la omito. ¿Por qué? Porque no es obligatoria. No es obligatoria. Esa es una costumbre. Estamos imitando a uno de los grandes sabios del Talmud, pero pues eso no significa que esta oración sea absolutamente necesaria. Estoy moviendo mi otra pantalla para ver sus comentarios, que aquí me queda menos incómodo. Ok, estamos en la liturgia Ashkenazí. Esto viene del Talmud, entonces no va a haber muchas diferencias. Elohai netzor leshonim erra usfatai midaber mirma. Es una oración preciosa. Dice, mi Dios guarda mi lengua del mal y mis labios de decir falsedad. Lo cual es un sentimiento bastante loable después de haber hablado con Dios. Uno no debe decir mentiras cuando reza. Y esto es a veces difícil. Hay veces, yo no sé ustedes, donde yo me siento profundamente, no son muchas afortunadamente, profundamente molesto con la situación del mundo tal y como está. Y hablar de que Dios siempre es compasivo, siempre es bueno. A veces esas oraciones se atoran un poco en la garganta. Y es nuestra obligación buscar formas en que nosotros podamos rezar, ser fieles al Berit, pero no mentir. Ok, vamos a hacer el texto un poquito más grande. Ok. Umelkalelai nafshi tidom. Y que mi alma sea silenciosa a aquellos que me maldicen. Benafshi que afar la kol tijie. Y mi alma sea como el polvo. Esto podría entenderse como sea humilde como el polvo ante todos. Una de mis frases litúrgicas favoritas. Petach libi betorateja uvmitzvoteja tirdof nafshi. Abre mi corazón a tu Torah, pero también es con tu Torah. Be en hebreo es una preposición instrumental. Abre mi corazón con tu Torah. Que la práctica de tu corazón, que la práctica de tu Torah
abra mi corazón y entonces mi alma persiga las mitzvot. No es al revés. O sea, no es haciendo no es haciendo mitzvot que yo voy a abrir mi alma a la Torah. De cierto modo, la forma en que yo leo este verso es, primero yo tengo ese compromiso, ese deseo de vivir en la Torah. Y luego ya puedo enfocarme en las formas prácticas en las que esa Torah se expresa. Uno de mis grandes amigos, el Hassan Randy Herman de Mount Kisco, Nueva York, compuso una hermosísima melodía para esto que yo utilizo como un nigun. Voy a poner un vínculo, está en YouTube, pero se las comparto, que es hermosa. Petach libi betorateja uvmitzvoteja tirdof nafshi. Petach libi betorateja uvmitzvoteja tirdof nafshi. Es una melodía muy hermosa y ciertamente una de mis oraciones litúrgicas favoritas, aunque como ya dije no es obligatorio. Vechol hachoshevim alai ra'a mehera hafer atzatam vekalkel machshavatam. Todos aquellos que piensan contra mí algo malo, prontamente su consejo sea roto y sus pensamientos, sus planes sean estropeados. Hacele ma'an shemeja, hacele ma'an yemineja. Hazlo por tu nombre, hazlo por tu diestra. Hacele ma'an kedushateja, hazlo por tu santidad. Hacele ma'an torateja, hazlo por tu Torah. Le ma'an irel haletzun yedideja, para que se alegren tus amigos, tus seguidores. Hosh'ia yemineja ve'aneini. Salve tu diestra y me respóndeme. Yule ratzonim raifibi, yole filefaneja, Adonai tzuri vegoali. Esto es ya de los Salmos. Dice, sean gratas las palabras de mi boca ante ti y la meditación de mi corazón frente a ti, Adonai, mi roca y mi redentor. Entonces aquí tenemos esta cuestión doble. Tenemos por un lado, no quiero decir mentiras. Dios, abre mi corazón para que estas palabras tengan sentido, porque a veces no las tienen. Porque a veces yo no le veo sentido a esto. Porque a veces, especialmente en la oración por los justos, siento que los justos prosélitos, especialmente en América Latina, en África, no tenemos el mismo apoyo que los otros justos del pueblo de Israel. Entonces Dios, abre mi corazón para que estas palabras para que no sean mentira. Ayúdame a entender cómo estas palabras funcionan. Y también que las palabras que yo digo sean placenteras frente a ti. La amidad, ya hemos hablado, el Shema es cuando Dios me habla a mí. La amidad es cuando yo le hablo a Dios. Es una conversación bidireccional. Entonces, idealmente va a ser una conversación honesta de ambas partes. Yo no le voy a mentir a Dios y Dios no me va a mentir a mí. ¿Ok? No sé shalom imromav, hu yagase shalom alenu ve'al kol Israel veimeru amén. Ok. Esta es la versión Ashkenazí. La versión sefaradí cambia un poquitín. Desafortunadamente cambia. Ups. No quiero firmar el documento. Cambia la frase litúrgica. Petach libi betorateja
Ve'acharei mitzvoteja tirdof nafshi. La versión sefaradí es bastante más gramaticalmente íntegra. Es abre mi corazón a tu Torah o con tu Torah y tras tus mitzvot perseguirá mi alma. La versión es que nació un poquito difícil de entender, como así, mitzvoteja tirdof nafshi. En tus mitzvot perseguirá mi alma. ¿Perseguirá qué? ¿A las mitzvot o te perseguirá a ti? Esa es la bonita ambigüedad de nuestras tefilot. ¿Ok? En este caso, la versión sefaradí, que pues está basada en manuscritos diferentes del Talmud. Esta oración aparece en el Talmud y ha habido diferencias de transmisión en diferentes partes del mundo, entonces de ahí proviene la diferencia. Hace leman toratach, hace leman kedushatach. Aquellas, ¿se acuerdan? La vez pasada, la clase pasada, la gente que preguntó por qué en algunas partes, en la bendición de Jodá, nos dirigíamos a Dios como Lach, Modim anachnu Lach. Aquí lo vemos de la misma manera. Por cuestiones de métrica, por cuestiones de ritmo, a veces no sonaba bien decir Yemineja, sino Aj. Ase leman Shemach, Ase leman Yeminach, Ase leman Toratach. Eso es muy común, especialmente en la liturgia sefaradí. La liturgia sefaradí, con este sufijo posesivo de la segunda persona, tú, ¿cierto? Tú esto, tú lo otro, muy corrientemente lo pone en lo que hoy llamaríamos femenino, por cuestiones de métrica, por cuestiones de rima. ¿Ok? Hace leman toratach, hace leman kedushatach, oshia yamineja, me'aneini, y lo razón refibio, feneja, no etzori velo goali, ose shalom yemromav, uberrahamav. Interesantemente, en la tradición española portuguesa, no sé si en todas las tradiciones sefaradís se tiene esta noción de que yo cuando digo este versículo, esta conclusión formal de la amidad, donde doy 3 pasos para atrás, una venia en cada dirección, añado el berrahamav. Esto es cierto en la tradición española portuguesa, no es cierto en la tradición ashkenazí. Y como ya habíamos hablado la vez pasada en nuestra clase, esto proviene de la noción de que yo rezo con todo mi cuerpo. Y que cuando yo estoy diciendo la amidad, recordemos, la amidad es cuando yo le hablo a Dios. Me estoy presentando frente al soberano, me estoy presentando frente al rey. Entonces primero yo hago genuflexiones, primero hago venias, primero saludo al rey. Y aquí me estoy despidiendo del rey. Entonces cuando uno se despide del rey, uno hace una venia, da 3 pasos, hace diferentes genuflexiones. Esta es una tradición tremendamente antigua, tanto así que está incluida en la obra de los Rishonim. ¿Ok? Bueno, preguntas. Aquí tenemos una adición en la tradición sefaradí. Yehi Shem Adonai Mevorach Me'ata Ve'adolam, sea el nombre de Adonai bendito para siempre, para siempre. Mi Mizrach Shemesh Ad Mevo'o, desde que sale el sol hasta su ocaso, porque estamos en Arvit. Meulal Shem Adonai, sea alabado el nombre de Hashem. Adonai, Adoneinu Ma'adir Shimcha Bechol Haaretz. Adonai nuestro Señor, cuán poderoso es tu nombre en toda la tierra. Si esto es el sábado en la noche, entonces aquí hay toda una serie de insertos, pero en la mayoría de los días simplemente pasamos a Kadish Tit Kabal, que en la tradición ashkenazí se llama
Kadish Shalem. Esto ya lo hemos hablado en nuestra introducción al Kadish. Preguntas hasta el momento. Preguntas hasta el momento, por favor. No esperen al final para poner las preguntas. Vayan poniendo las preguntas. Kadish Shalem en Ashkenazí, Kadish Titkabal en Sefaradí, es el final de la oración. Si ustedes van y estudian las alajot del Rambam, ¿cuál versión completa, David? Esto es lo que aparece. O sea, esta no es una versión editada. No sé si en el Birkat Shlomo le hayan añadido cosas. Pero esta es... puedo revisar los manuscritos del Talmud, pero es la versión que les presenté de la oración de Mar Bar Rabina. Es la que está en los Sidurim Ashkenazim tradicionales que yo conozco y los Sidurim españoles portugueses que yo conozco. Kadish Shalem o Kadish Titkabal es el final de la oración. Es el final de la oración, de donde dice que, o sea, si ustedes van y revisan las alajot del Rambam, dice, la persona llega a Kadish Titkabal y luego cada uno para su casa. Voy a hacer una nota, David, y te aviso, porque no... Ok. Porque la verdad no lo sé. Este es el final de la oración. Todo lo que viene después de esto ha sido añadido en los últimos 10 siglos. Y esto quiere decir que como la oración de Mar Bar Rabina, es opcional. Ok, nosotros solo estamos obligados a la versión de la oración que establecieron los sabios del Talmud. Eso no quiere decir que la oración, pues, o sea, que no podamos añadir cosas. Eso es lo bonito y la flexibilidad del Sidur. Pero, especialmente para aquellas personas que están comenzando, no se enloquezcan. O sea, por eso fue que yo hice el Sidur Kol Tuv Sefarad para principiantes. Y todavía me escribe gente, el Sidur le faltan cosas. El Sidur no tiene cosas para el Minyan. Lean la introducción. Lean la introducción. ¿Ok? A partir de este punto, todo es ya ganancia. Todo es ya, o sea, son cosas que se han añadido. Muy buenos si se pueden decir, pero no necesariamente obligatorios. Kadish Titkabal, Kadish Shalem es el final de la oración. ¿Ok? Y básico, o sea, no voy a volver a repetir toda la cuestión de qué significa Kitkadal, Bitkadash, Merabá, ¿verdad? Simplemente me voy a enfocar en la frase emblemática del Kadish Titkabal, que es Titkabal Selothon Uvauthon. Sean recibidas las oraciones y las peticiones de la casa de Israel. Kadam Abuhon di Bishmaya Veimru Amén. Frente a su Padre Celestial, digamos amén. Entonces, el propósito de Kadish Titkabal es un Kadish de cierre. Es decir, todo esto que hemos dicho que sea recibido. En la versión Sefaradí, Titkabal Selothon Vauthon de Jol Beit Israel, Kodam Obhon Bishmaya Vemru Amén. Lo mismo. ¿Ok? Bueno, entonces ese es un buen punto. Kadish Shalem es el final, no va más de la oración.
Vamos a responder preguntas. La manera que debo rezar cuando estoy corto de tiempo, aunque sé que debo hacerlo completo el rezo. El tema es que completo, o sea, mucha gente piensa que completo es lo que dice el libro. Completo es lo que es el Sidur Birkat Shlomo desde la página 1 hasta la página 200, y si me estoy saltando algo, estoy cometiendo una transgresión o estoy estropeando pues las esferas del dragón, la Sefirot. Eso no es cierto. La tefilá, la oración judía, el Sidur, es un invento rabínico. Y por lo tanto los rabinos del Talmud son quienes definen cuál es lo básico, cuál es la obligación. Nosotros no definimos. La editorial Jerusalén de México no define qué es obligatorio. Ya hemos hablado en varias ocasiones que a través de la historia justamente los impresores, para competir entre ellos, han añadido, o sea, han hecho engordar al Sidur, han añadido cosas que no eran necesarias. ¿Por qué? Para vender más libros. Y los cabalistas lo mismo, que el rabino Pepinito tuvo una visión. Y esto ha engordado el Sidur. Pero eso no significa que eso sea obligatorio. O sea, puede ser loable, puede ser la costumbre de mi comunidad añadir un salmo, añadir otra cosa, pero no es obligatorio. Entonces, la manera que tú debes rezar, no necesariamente cuando estés corto de tiempo, sino la manera en la que tú debes rezar, en mi opinión hay dos consideraciones. Uno es Matbea Shehadmun Jajamim. Es el orden que establecieron nuestros sabios. El ceder litúrgico obligatorio que se estableció. Y dos, la práctica de tu comunidad. Si en tu comunidad añaden aleino, pues añade aleino. Es un valor positivo hacer lo que hace mi comunidad. Pero mucha gente que comienza en esto del judaísmo y van y se compran un sidur mamotrético, piensan que todo es obligatorio y no es cierto. ¿Ok? O sea, ¿qué define la completitud del rezo? No es la editorial Jerusalén del DF, no es el Art Scroll, no es la asamblea rabínica, es los rabinos del Talmud. ¿Ok? ¿Aleinu no es al final del rezo? Sí. Hay muchísima gente que añade aleinu, pero eso no significa que aleinu sea obligatorio. La historia de aleinu incluso es tremendamente trágica. Y yo tengo incluso buenos argumentos por los cuales yo, a menos de que esté con mi comunidad por supuesto, aquí en Oklahoma dice aleinu, como la inmensa mayoría de comunidades ashkenazim en los Estados Unidos. Y se ha vuelto una costumbre, y está pues la melodía esta de Lewandowski, que es el vals viene es Aleinu leshabeach lado, y a la gente le encanta esa melodía. Pero yo en mi práctica personal no digo aleinu, y ya vamos a llegar porque yo no digo aleinu. Primero porque no tengo que decirlo, y segundo porque la historia de aleinu me parece tremendamente trágica, y no es algo que me guste alcahuetear o preservar, pero ya llegaremos al aleinu. Entonces sí, aleinu aparece al final del rezo, pero eso no significa que sea obligatorio. ¿Okay? El Kadish del duelo, y esto es, aunque todavía no hemos llegado al Kadish del duelo, quiero añadirlo en este momento porque para mucha gente esta no solo es el final, es el pitazo final de la tefilá, sino es la razón misma por la cual mucha gente desafortunadamente va a rezar, para decir Kadish por sus muertos. La costumbre de recitar una forma del Kadish para beneficio de las almas de aquellos que se han ido no aparece en ninguna fuente judía
hasta el siglo XIII. El Rambam no habla en su Mishneh Torah del Kadish Yatom. El Kadish Yatom no existe en el Rambam. Como les dije, el Rambam termina su servicio acá. Acá la gente recogía sus motetes y se iba para la casa. Contaban el Omer y luego se iban para la casa. Si estaban durante la cuenta del Omer, por supuesto. En el siglo XIII, en los países europeos, comienza esta costumbre de añadir un Kadish por el beneficio de las almas de los muertos. Adivinen a qué costumbre se parece esto. A las indulgencias. El catolicismo medieval construyó todas esas catedralotas que ustedes pueden ver en Europa y en América Latina también, con base en el cuento de que yo, haciendo una serie de ritos especiales, puedo facilitar el destino del alma de mis seres queridos en el más allá. Ok, entonces una persona que fue tremendamente mala en vida, entonces pues si tengo suficiente dinero para poner a todo un monasterio de monjes a rezar por el alma de esta persona, pues esta persona puede eventualmente salir de la situación oscura en el inframundo en la que se encuentra y pasar pues a mejores acomodaciones en el más allá. Esta idea es muy popular por dos cosas. Primero, es muy popular porque toca directamente una de las venas más sensibles de nuestra alma. Hay cosas que nosotros podamos controlar menos que la muerte. Muchas cosas que están fuera de nuestro control, pero la muerte es posiblemente aquella que podemos controlar menos y que más miedo nos da. Cuando alguien que nosotros queremos muere, quedamos con un inmenso sentimiento de impotencia. Queremos hacer algo por esta persona. Ese es un sentimiento muy natural de la humanidad. Y segundo, las religiones, todas las religiones, el catolicismo, el islam y el judaísmo también, han visto que este miedo es una gasolina y una motivación muy grande para que la gente actúe. Ya sea para construir catedrales en Europa, o por el descanso de tu alma pondremos a un Bajor Yeshiva a rezar Kaddish en el Kotel por un año y solo te cuesta Mi relación con el Kaddish Yatom es ambigua. Por un lado, en el caso de aquellas personas que están viniendo en un aniversario, en una Najalá, en el mes, en Shloshim, en el año de duelo por un padre, a decir Kaddish,
Yo veo en esto algo terapéutico. La persona está rodeada de comunidad, la persona está atendida, la persona está... Esto tiene valor. Donde me vuelvo tal vez bastante más radical es en el negocio del Kadish. Hay yeshivot. Oh, si tú haces esto, el Eilui, Neshamash, yo no sé qué quesito. Y entonces entramos ya peligrosamente en el territorio de las indulgencias. ¿Ok? Y esto para mí ya es un... Ya estamos entrando en un negocio literalmente peligroso. ¿Ok? La Ashkabá es un acto de recordación. ¿Ok? La Ashkabá que se hace en Yom Kippur, en las 3 fiestas, lo que los Ashkenazim llaman Iskor, que no es obligatorio, de nuevo. No, o sea, la Ashkabá tradicionalmente en el mundo Ashkenazí, en el mundo sefaradí, se hace en el aniversario de la muerte de la persona. Los Ashkenazim tienen una ceremonia especial que se llama Yizkor, que se hace en las 3 fiestas y en Yom Kippur, que la gente se enloquece. La gente, o sea, gente que no va a nada más, que no va a Kol Nidrei. Yo tenía una sinagoga pequeña en el Bronx cuando era estudiante. Gente que no se aparecía ni a Rosh Hashanah, ni a oír el shofar, ni nada, pero, o sea, se publicaba. Yizkor comenzará a las 10:30 de la mañana y la gente venía, boom, 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 rezaba su Yizkor y se iban. A veces dejaban un sobre con plata, a veces no. Pero si ustedes ven la liturgia del Yizkor, es una cuestión de recordación. Es una cuestión de recordación. Yizkor Elohim Nishmati mi morati. Recordar es bueno, recordar es positivo. Decir que yo puedo, a través de rituales, controlar el destino del alma de las personas allegadas que han muerto, es mentira. Porque va en contra del sentido principal de la justicia divina. Desde el del 18º capítulo de Ezequiel en adelante, hasta el día de hoy, la teología estándar del judaísmo sobre este tema ha sido de que cada persona es responsable por sus actos. De que cada persona es responsable por sus actos. Yo no puedo expiar las transgresiones de alguien más. Mucho más después de muertos. ¿Por qué? Porque mitame capere tavón. Porque el judaísmo enseña que la muerte, morirse, es una experiencia tan dolorosa y tan traumática que la muerte es en sí misma una expiación de los pecados. Entonces, hacer cosas, o sea, yo puedo hacer algo en recordación de mi madre. Recordar es diferente a tratar de afectar. Si mi padre era un gran, mi padre era médico, y si yo quiero dedicar una sala de examinación en el hospital de la comunidad judía en Uganda, y este cuarto está dedicado a la memoria del doctor Guillermo Mejía, Baruch Hashem. Es una forma en que yo digo, esos son los valores de mi padre en vida, quiero que se recuerde su nombre, quiero que se recuerde sus valores. Fantástico. Poner a 5 bajurei yeshiva a decir Kadish en el Kotel para elevar el alma de mi madre, pues es muy bueno para los bajurei yeshiva y para la yeshiva que recibe dinero. Pero teológicamente yo no lo veo sustancial.
Ok. Entonces, hoy en día existe esta noción del Kadish de los huérfanos. ¿Cómo la veo yo? La veo como una forma terapéutica para los deudos. Una forma en que la comunidad se ocupe de ellos. Marcar quién está doliente. ¿Quién está diciendo Kadish? Ah, usted está cargando algo, venga, le ayudo. Esta noción de que decir Kadish beneficia el alma inmortal del difunto no es algo que yo pueda promover. Muy, y visto de una manera totalmente cínica, muy a mi desventaja. Porque si ustedes ven la inmensa mayoría de páginas religiosas judías, como lo es la mía, ¿cómo es que se financian? Este shiur está dedicado a la elevación del alma de la señora Pepita Rosenblatt, yo no sé qué. El señor Moshiko Moreno. La Torá y la tefilá beneficia a los vivos que abren su corazón a la Torá y persiguen las mitzvot. Creo que si nosotros nos volvemos un culto de la muerte, ¿cierto? Que las mitzvot, la Torá se vuelve una cosa para salvar las almas de nuestros seres queridos. Estamos retrocediendo a Egipto. El propósito de la religión egipcia era preservar el alma de los ricos. El propósito de las indulgencias era beneficiar al alma de los ricos. Y creo que el judaísmo no debe caer en la misma trampa. ¿Ok? ¿Preguntas? Ok. Entonces, eso es un pequeño tema sobre Kadish Yatom, a pesar de que Kadish Yatom todavía no aparece. Muy importante, porque estamos en esta época del año, justamente estamos contando el Omer. Ayer fue el día 22 del Omer. Aquí todavía, bueno, hoy todavía acá es el día 22. Para la mayoría de ustedes, ayer fue el día 22. Entonces no se les olvide contar. Y es en este momento donde se hace la cuenta del Omer. Hay diferentes versiones y diferentes liturgias de la cuenta del Omer. Hay gente que añade un montón de salmos, hay gente que añade un montón de kavanot, ¿cierto? Hinen, Imuhan, Umzuman, Lekayem, Mitzvah, Sefirat Omer. Todo eso es fantástico, pero no es obligatorio. La mitzvah de contar el Omer es contar el Omer. La mitzvah rabínica de contar el Omer es decir una verajá y luego contar el Omer. Todo lo demás es añadido. ¿Ok? Contar días y contar semanas. Entonces, por ejemplo, acá en la tradición ashkenazí existe la costumbre de poner esta kavaná. Esta kavaná que tengo acá no es obligatoria. No es obligatorio. Hineni muhanum zuman lekayem mitzvat aseh shel sfirat haomer como shekatuv haTorah. Heme aquí dispuesto. Estas kavanot por lo general vienen del Ari. Del Arizal, del rabino Yitzhak Luria, a cumplir la mitzvah de la cuenta del Omer, como está escrito en la Torah, y contarán para ustedes desde el día después de Shabbat. Shabbat aquí se entiende de acuerdo a
Masejet Pesachim como el día de Pesach. Miyom Haviahem et Omer atnufa sheva Shabbatot imimot higiena. Desde el día en que traigan el Omer es una medida de volumen, el Omer de la agitación. Ok, esto se los expliqué a mis estudiantes de mi servicio infantil este Shabbat y quedaron fascinados. El Omer, ¿por qué es el Omer tan importante? Mucha gente, porque estamos contando hacia Shavuot. Ok, sí, eso es cierto. Pero el verdadero sentido del Omer es el siguiente. La ofrenda del Omer que se hacía en la mañana de Pesach. En la noche de Pesach se hacía el Seder, se hacía el Korban Pesach, se comía el Korban Pesach. La gente se levantaba esa mañana, estaban en Jerusalén, iban a un sitio afuera de la ciudad, donde ya se había apartado unas gavillas de cebada. Y salía el Cohen. Decía el Cohen, voy a cortar la gavilla de cebada. Y la gente decía, sí, voy a cortar la gavilla de cebada, sí. ¿Cuál gavilla de cebada? Esa gavilla de cebada. Era como un partido de fútbol, o sea, y esto el Talmud nos lo relata. ¿Con cuál hoz? Con esta hoz. ¿Con cuál? Con esta hoz. Era así, llamado y respuesta como cheerleading. Y eventualmente se cortaba, se segaba la hoz, se segaba la cebada, y la cebada luego era transportada por la gente hasta el templo, donde se quemaba esta ofrenda. La ofrenda del Omer aparece en Vayikra, es una ofrenda bíblica, pero tiene la gran importancia de que inaugura el periodo en que yo puedo comer grano nuevo. O sea, hay una categoría de grano, de los cereales, que es Yashan y Hadash. Comer Hadash está prohibido por la Torah. Hay una pregunta de si Hadash se aplica o no en la diáspora. Esto es bastante más complicado y literalmente harina de otro costal. Pero yo debo comer grano que haya echado raíces antes de la ofrenda del Omer. Entonces, el Omer era importante. Omer es una medida bastante grande. Si mal no soy, casi 2 arrobas. Era importante porque inauguraba un nuevo año fiscal de los cereales. ¿Ok? Entonces, por eso es que el Omer era memorable. Y cuando la gente cuenta el Omer, está contando desde el Omer, no hasta el Omer. Ha sido un día desde el Omer, ha sido 2 días desde que ofrecimos el Omer. Y bueno, tiene la ventaja, la cuenta del Omer tiene también la ventaja práctica de que nos lleva desde Pesach hasta Shavuot. Pero eso, o sea, cuando nos decimos el Omer, es la ofrenda del Omer de cebada que se hacía en el primer día de Pesach, con lo cual se inauguraba un nuevo año fiscal de los cereales y se liberaba mucho grano. Había granos que yo no podía tocar, ¿cierto? Si yo sembré grano en agosto, yo no tengo ni idea cómo funciona el ciclo sembré grano, digamos, en julio, y ese grano creció y lo cultivé, y yo no me puedo comer ese grano hasta que ofrezca el Omer. ¿Por qué? Porque es Hadash, porque es grano nuevo. Entonces el Omer, it's a big deal. Es algo que libera toda una serie de comida que yo no tenía acceso antes de esto. Entonces la gente está contando desde la ofrenda del Omer de cebada. Este es el significado del Omer.
hasta el día después del séptimo sábado contarán 50 días. La bendición es Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kiddeshanu b'mitzvotav v'tzivanu al sefirat haomer. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios del universo, quien nos santificó con sus mitzvot y nos ordenaste la mitzvah de contar el Omer. Y hoy, el día en que está siendo dada esta clase, bueno, para ustedes, es este día. Ok, si no han contado, es una muy buena oportunidad para contar. Yo todavía no puedo hacerlo porque aquí todavía no se ha puesto el sol y la cuenta del Omer tiene que ser después de Tzeit HaKohavim. Tiene que ser hecha después de la salida de las estrellas. O sea, para mí, todavía estoy en el séptimo día de Iyar. Para mí todavía es el día 22 de la cuenta del Omer, que es 3 semanas y un día. Para la mayoría de ustedes ya es el día siguiente. Ok. Progresamos. En la tradición Ashkenazí, una pequeña diferencia. Hayom Shlosha Ve'esrim, Hayom Shnaim Ve'esrim Yom, estoy contando el día de ayer. Shehem Shlosha Shavuot Ve'yom Echad La Omer. La Omer. El Omer es visto como un periodo. En la versión sefaradí, hay versiones que dicen Ba Omer. En la versión sefaradí, el Omer, hoy son 22 días del Omer, que son 3 semanas y un día. ¿Ok? Ambas son correctas. Ambas son correctas. Ninguna, o sea, una persona que esté contando a los sefaradí, una persona que esté contando a los ashkenazí, cumple. Una persona que esté contando en español, que esté contando en inglés, cumple. Los sidurim yemenitas. Uno de mis sidurim favoritos es el sidur del rabino Kafig. Se llama Zikaron Yerushalayim, creo. Lo estoy viendo, pero me da pereza pararme. Es un sidur yemenita que sigue el Nosaj del Rambam, con adiciones, ¿cierto? El Kabbalat Shabbat y otras cosas que el Rambam pues nunca ha tenido. Si quieren un sidur del Rambam, está el sidur Mesorat Moshe, que desafortunadamente está fuera de impresión. Y en este sidur yemenita, el Omer se cuenta en arameo. ¿Por qué? Porque pues, es la costumbre de la gente contar en arameo. Ustedes pueden contar el Omer en cualquier idioma. Y una vez cuentan el Omer, ya han cumplido su mitzvah. Hay gente que añade párrafos, hay gente que añade salmos. Todo eso es correcto, todo eso es bueno, pero no es obligatorio. ¿Ok? Añade kavanot, añaden mishnayot. Cosas buenas, pero no obligatorias. Preguntas. La cuenta del Omer que la relacionan con las Sefirot, originalmente no es así. No, por supuesto que no, porque la idea de las Sefirot no aparece popularmente en el judaísmo sino hasta el siglo XIII. Entonces, como la cuenta del Omer son 49 días, entonces mucha gente tiene la costumbre de asignarle un valor cabalístico a cada día, utilizando las 7 sefirot inferiores, ¿cierto? Hesed, Gvura, Tiferet, etc. Hod, Netzach, Yesod, Malhut. Y van introduciendo yuxtaposiciones. Hesed, Shebe Hesed, Gevura, Shebe Hesed, Tiferet, Shebe Hesed. Y hay gente que usa esto como una herramienta meditativa. Ok. No es, en mi opinión, pues, yo no soy amigo de la Kabbalah, pero pues,
Si esto le está ayudando a la gente a recordar de contar contar el Omer, bien. Si les está ayudando a tener conversaciones de Torah, bien. Pero, pues si ustedes ven que hoy sea Tiferet Shebet Tiferet, yo no creo que hoy es Gebura Shebet Tiferet. No afecta, o sea, no, en ningún lugar se ritualiza, se dice, hoy es Gebura Shebet Tiferet, eso significa, o sea, al menos no en mi Sidur. Hay gente que lo hace, bien, ok. Actualmente está vigente la prohibición de comer grano nuevo antes del Omer, ciertamente en Eretz Israel. En Eretz Israel es absolutamente claro que Hadash Asur Minatora. Hay un machloket, hay una disputa de si en la diáspora se aplica la prohibición de Hadash o no. Si ustedes alguna vez han visto pan hasídico acá en los Estados Unidos, en Nueva York, hay especialmente una serie de panaderías que hacen jalot muy buenas. Zomix es mi favorita, me encanta, esa jala es deliciosa. Y dice abajo, Bishul Israel, Pat Israel, es decir, que los panaderos son judíos, Kemach Yoshon. Kemach Yoshon me está diciendo que la harina es Yashan, que la harina fue procesada de grano que es Yashan, es decir, de grano que no es nuevo. En Norteamérica, y esto no sé cómo funciona en América Latina, en Norteamérica, muchas de las grandes industrias de las grandes molinos utilizan granos, lo que se llama trigo invernal. Y es que se siembra el trigo luego se cosecha, se corta y deja que el trigo renazca, o sea, y se dejan varias iteraciones de varias cosechas de trigo. Ese trigo, en la inmensa mayoría de los casos, es Yashan. ¿Por qué? Porque fue sembrado, o sea, ha echado raíces antes de la mañana de Pesaj. ¿Ok? Pero no sé cómo funcione este tema en América Latina. Hoy en día, en la diáspora, esto de guardar Yoshon es visto como un símbolo de piedad, como un símbolo como una humra. Y como ya dije, pues es un debate si se aplica. ¿Por qué? Porque es un debate si se aplica o no en la diáspora. ¿Ok? La cuenta del Omer. El Omer se ofrecía en la mañana de Pesaj. La mañana del 15 de Nisan. Por lo tanto, el Omer comienza a contarse desde la noche del 16 de Nisan, es decir, desde la segunda noche de Pesaj. En la diáspora, desde el segundo Seder. ¿Ok? El día 33, y ojo, hay varias tradiciones. La tradición ashkenazí dice que el día 33 del Omer, Lag BaOmer, es el día donde donde se suavizan cierto tipo de costumbres. No son obligaciones, de costumbres fúnebres. Hay gente que... O sea, la costumbre fúnebre más importante, no hay matrimonios desde Pesaj hasta el 33 del Omer. Eso es una costumbre observada por todo el pueblo de Israel. Muy antiguo.
Hay argumentos en el Talmud de dónde viene esto, que era un día que era por la muerte de los discípulos de Rabbi Akiva. Esto aparece en Masejet Yevamot. Los estudiosos críticos dicen que posiblemente había otras razones históricas, pero uno también lo puede ver de una relación, o sea, razonable. Es desde Pesach hasta Shavuot, es posiblemente el momento más ocupado de el año agrícola israelí. Es la primavera. Es donde se hacen toda la siembra, todo lo nada. Entonces la gente estaba ocupada, la gente estaba, había cosas, existe esta tradición precede a la Kabbalah, que la Kabbalah haya llegado a condimentarla con un montón de cosas extras es diferente. En la tradición ashkenazí se libera el 33 del Omer, se le diría 33 del Omer, el 18 de Iyar, se pueden hacer bodas, la gente se puede afeitar. Tradicionalmente, en la tradición, y luego, de acuerdo a la tradición de muchos, el resto del Omer vuelve a incurrir en las mismas restricciones. La tradición sefaradí tradicional, y hoy en día muchos sefaradí me están observando la forma ashkenazí, es que hasta el 34, o sea, entre los 33 primeros días del Omer, incluido el 33, y a partir del 34 se podían hacer bodas, y esto, o sea, el 34 liberaba, entre comillas, estas restricciones de afeitarse, de casarse, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Entonces, dos cosas diferentes. Y sobre esto quiero decir, es tradición. Tradición. Yo no casaría a alguien antes del 33, ciertamente del hombre. Pero gente me dice, rabino, pero es que lo de la afeitada y es que me van a echar del trabajo. Afeítese. Es que esto no solo se lo digo yo, se lo dice Moshe Feinstein, se lo dice Ovadia Yosef. Alguien que tenga por razones de trabajo que afeitarse, se puede afeitar en el Homer. La música, que no se puede oír música. Consulten con su rabino. ¿Ok? Ok. Hoy es el 22 de abril según mi calendario. No. En el calendario, David, en mi calendario, en el calendario Kol Tuv Sefarad, soy muy claro. Y quiero mostrárselos. Sidurim, calendario. Para que aprendan a usar esto. Ok. Abril. Nota sobre la cuenta del Homer. El número se cuenta en la noche del día calendario. Ejemplo y gracia, la noche del 1 de abril contamos 2 días del Homer. Entonces, hoy estamos aquí. Cuando caiga la noche, que es donde ustedes están, seguramente ya lo hizo, vamos a contar el 23. ¿Ok? Por eso es que puse esta nota para aclararlo. ¿Ok?
Este año, y nos queda prácticamente una semana, nos queda fácil. ¿Por qué? Porque el día del Omer es el día calendario de abril, pues que ocupa la mayor parte del día. O sea, mañana es el 23 de abril, por lo tanto, esta noche, pues contamos el 23. Eso. Para lo que sirva, pues si este video pues va a quedar online. Entonces estamos hablando del año 2018. No se vayan a confundir. Ok. ¿Qué se celebra? ¿Qué se celebra el día 33 del Omer? Se celebra, hay muchas cosas que se celebran. El Talmud dice que en ese día terminó la plaga de Rabbi Akiva. Luego hay gente que dice, es la Najalá, es el aniversario de la muerte de Shimon Bar Yochai, es el día que se reveló el Zohar. Hay 10.000 teorías. En Israel la idea de Bar Yochai ha pegado mucho. Hay peregrinaciones a Merón, que es donde supuestamente está enterrado Rabbi Shimon Bar Yochai, el Tana de la Mishnah, que la mayoría del mundo ortodoxo piensa es el autor del Zohar, y se hacen fogatas y se hacen fiestas y por lo general bastante desorden. Como asmático, se hacen fogatas en todo Israel. No era mi día favorito. Yo no. Lag BaOmer no es particularmente mi fiesta favorita por asmático y también pues por sus connotaciones cabalísticas, pero es una fiesta, o sea, no es un Yom Tov, es una fiesta, es una conmemoración menor, y hay que aclarar, Lag BaOmer es siguiendo la costumbre ashkenazí, porque Lag BaOmer para los sefaradim todavía tiene las restricciones de duelo o las costumbres de duelo, y no es sino hasta el día 34 que estas se liberan. Ok. Dicen que la epidemia de los discípulos de Rabbi Akiva también, pero, o sea, eso es lo que dice Yevamot. O sea, este día es como una percha en la que han colgado bastantes cosas para hacerlo un día de celebración. Ok, fantástico. Yo no digo que sea tan significativo, no. O sea, Lag BaOmer no es Pesach, pues. No es Shavuot. Hay una tradición que comienza en el Talmud, que luego en la Kabbalah es incentivada, de que ya sea o el 33 o el 34 se relajan un poco el duelo, las costumbres de duelo impuestas. Entonces luego la gente entonces comienza a decir, ¿pero por qué? Porque Rabbi Akiva. ¿Por qué? Porque Shimon Bar Yochai. ¿Por qué? Porque el Zohar. ¿Por qué? Porque por esto, porque por otro. Ok. Lo importante es que se relajan las costumbres de duelo, si ustedes pues están observándolas, como yo lo estoy observando. O sea, yo no me estoy afeitando y ese día pues me voy a recortar la barba, etcétera, etcétera, etcétera. El 34, no el 33. Javerim, Javerot, tengan todos ustedes una muy buena noche. Dios mediante, nos estamos viendo la próxima semana. Cualquier cosa me ponen preguntas por el chat de Facebook. Shavua Tov, cuenten el Omer y tengan una hermosísima semana. Shalom, shalom.